Nacida en Montevideo en el año 1985, instructora y docente de lengua de señas uruguaya, mediadora sorda en la Unidad de Salud para Sordos. Actualmente desempeña funciones en diferentes centros educativos, tanto públicos como privados, como por ejemplo en el CLE, en la Escuela 197, en CINDE, y también trabaja en el Centro de Salud para las Personas Sordas en la Policlínica Tiraparé. También se encuentra estudiando en Facultad de Humanidades la Tecnicatura en Interpretación en Lengua de Señas Uruguaya. Bueno, sin más, muchas gracias primero, Jimena, por venir, y ya te doy la palabra. Voy a hacer un cambio en el audio y ya seguimos. Bien, ¿ahí me escuchan? ¿Silenciar? Porque no sé por qué hace. Mi seña es esta y mi nombre es Jimena Romero. Soy profesora en CINDE, enseñándole a lengua de señas a intérpretes y también enseñando lengua de señas básica. Trabajo en el CLE de Solimar, que es el Centro de Lenguas Extranjeras. Por ejemplo, también se enseña portugués, francés, italiano, diferentes idiomas. Además, la lengua de señas uruguaya. Enseñando distintos niveles, primero, segundo y tercero. Además, trabajo en la Escuela 197, acá en Montevideo, y trabajo como mediadora en la Unidad de Salud, en la Policlínica Tiraparé. ¿Qué es la Unidad de Salud? Es la unidad específica para personas sordas. Está en Montevideo, en la calle Uruguay, esquina Fernández Crespo, y la otra esquina es Arenal Grande. Ahora les voy a contar, más o menos, cuál es mi función y qué es la Unidad de Salud, y qué fue lo que pasó con respecto al coronavirus. La Unidad de Salud comenzó en el año 2012, a mediados de junio, ya hace 8 años, y eso comenzó por un encuentro que hubo en Francia, UNICEF. Hace muchos años comenzó allá. Una persona trabajaba en el hospital, la esposa de él vivía acá en Uruguay y se mudaron para Francia. Andrea, su seña es esta. Las dos señas de ella son estas. Yo la conozco por esta seña. Ahora ella vive en Francia. Y tuvo la idea de poder poner la policlínica, traer el proyecto para acá, presentarlo. Se hicieron reuniones con CINDE, con Pronadis, con el MIDES y la Intendencia de Montevideo, con ACE, y se logró ese proyecto luego de varios encuentros. También hay intérpretes profesionales que trabajan allí, médicos que saben lengua de señas, por ejemplo la doctora Elisa, también está Mariana Verdún, Andrea. Son muchas personas que están trabajando hace mucho tiempo. También están los mediadores, la psicóloga. La policlínica que está acá en Uruguay es la primera en América Latina. Después pusieron también una en Santa Fe, en Argentina. Ojalá que hayan más en otros países. La policlínica es como su segunda familia para la comunidad sorda. Siempre asisten allí.
porque se pueden comunicar en su propia lengua, están con los médicos, no necesitan ir acompañados de otra persona porque los médicos ya saben lengua de señas. A veces van solamente a hablar con los doctores, no porque tengan alguna dolencia, sino para comunicarse con ellos. Con el tema del coronavirus y la pandemia que empezó en marzo, más o menos el 17 de marzo, cerró la policlínica y las personas no podían ir, se tenían que quedar en su casa. Y ahí empezaron con temas de depresión, violencia doméstica, estaban aislados porque su familia no se comunicaban con ellos, necesitaban... No podían comunicarse con sus familias porque la mayoría son oyentes, entonces estaban solos, encerrados en su cuarto. Muchos de ellos no tienen internet porque tienen una situación económica difícil, no tienen trabajo. Entonces, hubieron muchos casos de depresión. Tampoco podían visitar a otras personas, tenían que quedarse en su casa. Entonces, ¿cómo hacían? No podían... Algunos venden calcomanías en la calle, repartiendo eso en los autos, trabajan de changas o viven de pensión, tienen que pagar el alquiler, pero si pagaban el alquiler no tenían para la comida. Entonces era una situación muy difícil para todos ellos. Y con los compañeros de la unidad de salud somos pocos, porque por ejemplo está el médico, el psicólogo, los mediadores, la administrativa, que es Micaela Chacón, las intérpretes de Cotrilsu, pero son pocas personas que trabajan para apoyarlos a ellos. Yo, por ejemplo, trabajo los lunes de tarde y los jueves de mañana, pero con la situación del coronavirus y la pandemia, implicaba muchas horas de contacto con las personas a través de videollamada. No es que yo decía, no es mi horario de trabajo y no puedo comunicarme porque necesito dormir, necesito descansar. No, porque imagínense qué hace la persona sorda en su casa si no tiene el apoyo necesario. Si no tiene con quién comunicarse ni con un familiar. Entonces es imposible, no podemos ignorar esas horas. Entonces necesitamos trabajar de forma voluntaria. Muchas horas lo trabajamos de forma voluntaria. Más o menos de marzo hasta junio, después fue disminuyendo el tema de la pandemia y pudimos volver al trabajo. Pero yo necesito mi celular privado como mediador para poder comunicarnos con ellos por videollamada. Y siempre me preguntaban, bueno, ¿cuándo vamos a volver a abrir la policlínica? Pero el mediador no es el psicólogo, nosotros teníamos que explicarles qué era la unidad de salud, cuándo tenían que venir y distintas actividades. No sabíamos si ellos en la casa tenían la disponibilidad, por ejemplo, de poder mirar una televisor, estar con el celular. Y teníamos que explicarles que tuviesen paciencia, igual que nosotros, que también teníamos que estar en nuestra casa. Pero fueron 3 meses que la unidad de salud estuvo cerrada. Y durante ese tiempo tuvimos que comunicarnos por videollamada, también en Facebook, poder hacer videos para difundirlos y explicarles la situación de la pandemia, porque las personas oyentes escuchan y es mucho más fácil recibir la información, pero las personas sordas no, entonces necesitamos difundir videos. Había muchas personas también que tenían problemas de alimentación, no tenían forma de cómo comprar los alimentos. Entonces nos pusimos a hablar y dijimos, bueno, vamos a ayudarlos, también hablamos con APASU, la doctora Elisa fue a organizar para poder hacer algunas canastas. Y junto con la unidad de salud, que en realidad a la unidad de salud asisten 50 personas sordas, sabíamos que las 50 necesitaban canasta. Primero conseguimos 6 canastas, 7, pudimos tener contacto con el MIDES, pero nos decían de que las personas sordas tenían pensión, entonces que no les pertenecía. Pero decíamos que tenían que pagar el alquiler, que no les alcanzaba con la pensión, porque si pagaban el alquiler no les alcanzaba para comprar comida. Entonces organizamos entre todos, pidiéndole a PASU, nos ayudó para poder juntar canastas. Después en la iglesia también organizamos para los niños
Y ahí conseguimos también cinco canastas más, juntamos con OAISU, que es la organización de actividades de recreación para niños y adolescentes sordos, junto con Estela Canepa, Luis La Vega y yo. Hace 5 años ya que empezamos a trabajar con esta, que está dentro de la asociación, y el objetivo es realizar actividades en general, de distintas edades, de niños y adolescentes, algunos adultos mayores, el tema de sexualidad, violencia familiar. Por ejemplo, en la asociación estamos enfocada al deporte, fútbol y distintas actividades. Pero después poder hacer actividades como hacer empanadas, de cosas que le interesen a las distintas personas. Y que eso esté integrado. Y hacer distintas actividades y propuestas para que puedan elegir. A algunos no les interesa. Yo sé que en Juguesur hay, pero el objetivo es diferente, que sea para todos. Nosotros 3 teníamos que poner de nuestro sueldo para poder hacer las canastas. Y con Cotrilsu, con la ayuda de ellos también, pero con las 4 intérpretes que están en Cotrilsu, que están en la unidad de salud, también colaboraron para poder juntar y hacer canastas. Más o menos juntamos 13. Pero todavía nos faltaban. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces con OAISU, y sí, junto a CINDE y la asociación, dijimos, bueno, de forma voluntaria, poder recaudar. CINDE aceptó, todos los docentes de CINDE pusieron de su sueldo de forma voluntaria, y muchísimas gracias a ellos. Y después en la asociación no tuvimos esa colaboración. No sabíamos por qué, pero bueno, CINDE sí colaboró y juntamos, gracias a eso, 9 canastas. Pero seguían pasando los meses y nos faltaban todavía, por ejemplo, frutas y verduras. La policlínica de la unidad de salud, el director de ahí, que se llama Gustavo Milano, su seña es esta, junto con Luis La Vega, que es el mediador, fueron a la intendencia para pedir canastas y ayuda para las personas sordas. Redacta una carta pidiendo que se necesitaban frutas y verduras, que no era fácil la situación, a ver si podían colaborar. Gustavo la redactó, mandó la carta para poder completar esas 50 canastas que nos faltaban para la segunda vuelta. Porque había muchas personas todavía que faltaban que no tenían, la verdad, dinero para poder comprar sus cosas, sus alimentos. Ahí pudimos, aprobaron y nos entregaron las 15 canastas, llamamos a las personas y estaban muy contentas. Cuando llegaron a la unidad de salud, por supuesto no podíamos tener contacto con ellos, sino a través de la reja, nosotros hablábamos con ellos y ahí se fueron muy contentos con su canasta. Perdón que me cambié. Durante esos 3 meses las personas nos preguntaban cuándo se iba a abrir nuevamente la policlínica, nosotros no sabíamos. Primero se abrió para dar la vacuna contra la gripe, varias dosis, pero tenían que entrar de a una, no podían entrar todas las personas juntas. Después vino la partera, después se podían venir al dentista, pero solamente en emergencias, también a pediatría o medicina general, y ahí empezaron las personas sordas a estar un poco más contentas porque venían. Pero sabemos que no es fácil la situación. Y sobre todo en el interior, porque el único contacto y apoyo que hay en la unidad de salud es acá en Montevideo. Es muy importante la unidad de salud para la comunidad sorda. La unidad de salud tiene el apoyo de CINDE, FENASUR, pero ahora FENASUR ya no está. Igual continúa con el apoyo y trabajando con nosotros. Pero, por ejemplo, Elisa, que trabaja en ACE, tiene que estar siempre explicando qué es la unidad de salud. También está Cotrilsu, que nos ayuda, pero necesita más apoyo porque son muchas personas y son poquitas personas las que trabajamos allí. CINDE sí continúa apoyando, APASU también, pero necesitamos que la Asociación de Sordos también apoye
a la unidad de salud. Hace años que lo venimos pidiendo, necesitamos ese apoyo, es muy importante. La Asociación de Sordos es lo que representa a la comunidad sorda, entonces necesitamos también el apoyo de ellos a la unidad de salud, y lo venimos pidiendo, que por favor necesitamos de que apoye la unidad de salud, que no es una pavada, que es muy importante todo lo que se hace allí. Entonces necesitamos que la asociación vaya para que pueda avanzar la unidad de salud también, para poder dar talleres de sensibilización, por ejemplo los sábados, no sé, que realice actividades para que pueda apoyar, que no esté separado, que esté todo junto, porque la comunidad sorda es una sola. Entonces, ojalá que en un futuro la asociación apoye la unidad de salud. No es que sea un servicio de asociación, no es un servicio de salud, pero también se hacen actividades de recreación, se hacen festivales. Todo eso se hace acá en la asociación, entonces necesitamos que vayan a la unidad de salud también. La única unidad de salud que hay es acá en Montevideo, en el interior no hay nada, y tampoco hay mediadores. Ojalá que las personas del interior, por ejemplo en un futuro, digan, bueno, sabemos que está la unidad de salud de Montevideo, que puedan llamar a los mediadores por videollamada cuando una persona sorda vaya al médico. Ayer, por ejemplo, en el hospital, en el Pereira Rosell, la partera nos comentó que una madre mayor acompañó a su hija, que vivía en Salto, porque tiene cáncer, pero no tenía intérprete. Entonces la hija le tuvo que explicar a su madre esa situación. Eso es horrible, por favor, necesitamos que tienen que llamar al intérprete. Por supuesto que no es culpa de la persona sorda, porque ya creció en esa situación, entonces necesita saber sus derechos, que tiene derecho a tener un intérprete. Hay personas que van a la facultad, van al liceo, que pueden seguir estudiando, pero hay otras personas que están solas en su casa, pero igual, hay diferentes niveles, es muy complicado. Necesitamos tener paciencia, pero no se puede comparar, hay muchas situaciones demasiado complicadas. Necesitamos un futuro mejor para la comunidad sorda, pero muchas veces los familiares también los dejan solos y están aislados, entonces es difícil. También es importante que ACE vea y sepa cuál es el trabajo de la unidad de salud, para qué se necesita el intérprete, para qué es que esté el mediador también. Que no es solamente que vayan con el familiar, no, pueden ser que entren con todas las personas. Por ejemplo, también hubo un caso de una persona que le hicieron una vasectomía y la que autorizó fue la madre. La persona sorda no sabía, tampoco sabía qué era lo que le había pasado. Entonces, eso no está bueno que pase. La persona sorda no había autorizado, fue la madre la que la autorizó esa situación, estaba en ella. A veces se puede confiar en los familiares, pero es mejor que la que decida sea la persona sorda. Por ejemplo, ¿cuál es la función del mediador? A veces es muy importante que el mediador esté en la unidad de salud. Una persona no puede ir sola, que no esté siempre pendiente del familiar. Yo como persona sorda puedo ir sola. No necesito de un familiar para que me acompañe. No, puedo ir sola al médico, a que me revise. No tengo por qué estar contando y exponiendo mi vida. Por ejemplo, si tengo una infección y no quiero decirlo a mi familiar, no, llamo al médico, llamo al intérprete y yo solo puedo ir y comunicarme perfecto. Y queda de forma reservada. En la unidad de salud, por ejemplo, está bueno porque es público, entonces hay intérpretes. Y la comunicación no hay problemas, pero sí, en lo privado sí necesito llamar a un intérprete para poder comunicarme mejor con el médico.
y después tengo que esperar que me controle, y siempre me pasa lo mismo. En la unidad de salud no, es automático, porque ya saben que van y que está el intérprete y que es su derecho para que el intérprete lo acompañe. Pero falta mucho todavía en las sociedades privadas. Hay que seguir luchando para eso. Bien, vamos a hacer un cambio ahora técnico, porque con el tema de la computadora, para que no acople, tengo que moverme, así que un minutito, por favor. Vamos a probar que te vean solo ahí. Doy la palabra para que pregunten o si tienen algún comentario. Bueno, hoy están todos calladitos. Quedó todo tan claro, Ximena, fuiste tan clara en todo, y la intérprete también, por supuesto, que no hay, se ve que ninguna duda y no tenemos preguntas. Ahí sí. Aquí quería decir, en realidad, yo Ángela. vivo acá en Rivera. Ángela, te estamos escuchando. La situación, porque ahora... Lo ideal, perdona Ángela, perdona que te corte. Lo ideal es que o hables oralmente o señes, porque acá le están transmitiendo igual el mensaje. Como quieras tú, pero Okay. Una de las dos. Entonces hablo. Bien. Porque así la intérprete ahí me traduce, hace la interpretación. Bueno, por acá yo soy de Rivera en este momento. Veo esta situación muy difícil porque realmente se ha comentado que en los lugares públicos no existe una intérprete como sería lo necesario. Entonces, lo que sí queremos que exista realmente el cargo para que se pueda acceder desde el punto de vista de las personas sordas a los lugares públicos sin ningún problema y puedan comunicarse y hacer sus trámites. No tenemos intérpretes ni en el hospital, ni en los bancos, ni, por ejemplo, en la intendencia, no existe. Lo que sí, todos, ya he estado en algunas reuniones también, se buscaba por proyectos a ver si se podía ingresar a tener algún intérprete que pudiera ser de apoyo a la población, pero realmente es muy difícil desde el punto de vista del apoyo en general del Estado, ¿no? Creo yo que en estos momentos lo que sí se ha tratado de divulgar y de conversar, pero no se ha tenido ni se ha creado esa situación, como digo yo, ni ese cargo, por lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, de que como docente quise acceder, por ejemplo, al hospital para que existiera un intérprete allá, pero resulta que hasta el cargo lo habían retirado. Entonces, se complica. Sí, me ha pasado de que muchas veces, en forma particular, me han pedido ayuda, por ejemplo, para poder comunicarse hasta dentro de una institución, como me pasó de algún padre sordo que tenía a su hijo dentro de la institución y que, por ejemplo, lo llamaban y no sabía que era una persona sorda y que necesitaba de un intérprete, de un apoyo, por lo que, como me conocen, acá en Rivera me llamaron y pude ir a ayudar a esa persona que necesitaba, ¿no?, tener esa interpretación. El tema es que es muy difícil, muchas de las personas sordas acá como que no se las ve mucho y cuando hay situaciones así, normalmente siempre buscan a otra persona que pueda ir por ellos, justamente por esa situación que es lamentable, que ellos directamente no puedan comunicarse y tener el apoyo, ya que
existe una ley que los ampara y dentro de esa ley hasta ahora no he visto que realmente ellos puedan por sí, independientemente, ir y hacer los trámites y lo que ellos necesiten, ¿sí? Sí. Como cualquier persona. Sí, es verdad, Ángela. De a poco creo que se va logrando. Si bien falta mucho, creo que de a poco se van ganando derechos y es un poco lo que también nosotros buscamos desde CINDE, desde Incosur, tratar de conquistar derechos y poder también, junto con la comunidad sorda, de ir ganando espacios. Pero sí, le doy la palabra a Ximena por si quiere hacer un comentario sobre lo que tú dijiste y ya continúo, que ahora sí hay un montón de preguntas por acá que de a poco voy a ir leyendo. Pero primero le doy la palabra a Ximena si quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por la oportunidad. Por favor. También quiero aprovechar con respecto a lo del interior, que la mayoría de las personas que se reciben siendo el idóneo de lengua de señas, que no es en realidad intérprete, que necesita hacer los 5 años de estudio, porque con 3 años es solamente algo básico sobre la lengua de señas. Pero si hacen los 5 años, también aprenden lingüística y otras materias para poder ser un buen intérprete, un buen profesional. Si en ese momento no hay intérprete, yo puedo llamar a otra persona, pero tengo que tener cuidado con eso. Es mejor siempre llamar a un intérprete recibido. Un mediador no es lo mismo que un intérprete, es diferente, el rol es diferente. El intérprete lo que va a hacer es traducir de una lengua a la otra. Y el mediador es más profundo porque sabe sobre nuestra propia cultura. El intérprete sabe sobre la cultura oyente. El mediador puede explicar también al intérprete, por ejemplo. No hay que confundir. El mediador no es cualquier persona sorda. No, es una persona que tenga experiencia, que sepa sobre la comunidad sorda, que conozca en profundidad la lengua de señas, que esté recibido de docente de lengua de señas uruguaya y que se haga un concurso para eso. No es elegir cualquier persona sorda para ser mediador, no hay que confundir eso tampoco. Lo mismo que digo con respecto al idóneo y el intérprete, asimismo con el mediador. Tienen que ser personas profesionales, es muy importante. Por ejemplo, un médico o un policía tienen que ser profesionales, esto es lo mismo. Exacto. Muchas gracias, Ximena. Voy a seguir leyendo acá comentarios. Valentina dice, siempre un placer poder verte, gracias por compartir con nosotros. Ojalá pueda existir la posibilidad de la unidad de salud llegue a todo el Uruguay, ya que ha demostrado ser un servicio muy importante. Eso nos comparte Valentina. Después tengo a Beatriz, que dice, muy interesante, dice, ¿se puede trabajar de forma voluntaria en la unidad de salud? Esa es la pregunta de Beatriz, a ver si Ximena nos puede responder. Yo trabajo en la Policlínica Luisa Tirapared, de 12 a 5, los jueves y los lunes. Ese es mi horario. Elisa también va al Filtro y a la Policlínica del Cerro, pero los mediadores estamos mismo en la Policlínica Tirapared y las intérpretes. Lo mismo, están ahí en la unidad de salud. A las 5 de la tarde termina el horario. Con el tema del coronavirus recibimos llamados fuera de ese horario de trabajo para saber cuándo iba a terminar el tema del coronavirus y para poder comunicarse con nosotros. Entonces también trabajábamos sábados y domingos, a lo mismo que la psicóloga y la doctora. No es que nosotros decimos, no, pero porque no estás dentro de mi horario, necesito descansar. No, nosotros nos comunicábamos también fuera de nuestro horario. No es que no nos interese eso. No importa, por más que no fuera nuestro horario, trabajábamos de forma voluntaria. El objetivo del trabajo ahí es para que la comunidad sorda esté mejor y que esté feliz. Cuando esto se normalice,
Bueno, ahí sí, cuando termine la pandemia vamos a trabajar en nuestro horario, pero con toda esta situación del coronavirus trabajamos fuera de hora. Bien. Beatriz nos preguntaba justamente si se puede trabajar de forma voluntaria. Como verás, Ximena, Luis ambos como mediadores y otras intérpretes y médicos de ahí de la unidad, sí trabajaron en forma voluntaria durante la pandemia, ¿no? Y lo que me parece que también Beatriz preguntaba es si otras personas pueden sumarse a trabajar en forma voluntaria, además de los que ya están trabajando. Ahí tenemos a Beatriz que justo nos habló. Sí, yo decía 100% voluntario. Yo soy químico farmacéutica jubilada. Beatriz, un poquito más lento, danos un minuto. Ahí sí, Beatriz. Sí, yo lo que decía era 100% voluntaria. Yo soy químico farmacéutico jubilada, estoy estudiando en CINDE y veo allí una oportunidad de colaborar con la comunidad sorda desde mi profesión. Porque sabemos con los oyentes los grandes problemas que hay de adherencia a la medicación, que solucionamos los químicos farmacéuticos, y sería una oportunidad de aportarlo a la policlínica, pero mi condición de jubilada me impide trabajar de otra forma que no sea voluntaria. Ahí está. Bien, transmito tu pregunta. ¿Podría Beatriz, por ejemplo, trabajar en forma voluntaria si quisiera? Es lo mismo que OAISU, por ejemplo, que Estela Canepa está ahí en OAISU, trabaja de forma voluntaria con la unidad de salud. Estela está fuera de la unidad de salud, pero igual colabora. Por ejemplo, nosotros en la unidad de salud necesitamos muchos materiales, mucha información para poder brindarles a las personas sordas que van allí. Para la asistencia, cuando viene el paciente, por ejemplo, contarles algo importante, explicarles sobre la medicación. Por ejemplo, también el testeado, Si tiene sodio, las marcas. Las marcas, el logo negro que aparece en las comidas, por ejemplo, por exceso de grasa o sal. Explicarles qué es el sodio, qué es la grasa, porque muchos no saben. El exceso de sal. Entonces nosotros realizamos videos explicando eso, y lo mismo con la intérprete allí. Eso se hace de forma voluntaria, por ejemplo. Es muy interesante. Si tú quieres, Beatriz, en definitiva, de repente podemos ver la manera de que te pongas en contacto con OAISU y encontrar la forma de colaborar. Sigo acá. A ti, Beatriz. Después tengo por acá Laura Corbalán, pregunta, Ximena, ¿cómo es tu relación con ASUR? ¿Fuiste parte? ¿Eres parte? ¿Qué cosas piensas que hay que mejorar de ahí? Capaz que es un tema que no es el tema de hoy, pero bueno, no sé si Ximena va a querer profundizar en el tema. Sí. Mi familia es toda una familia de generaciones sordas. Yo soy la 4ª generación sorda y mi hijo sería la 5ª. Siempre mi familia vino a la asociación. Yo crecí en la asociación, viniendo siempre. En el 2010, más o menos, empecé a trabajar en la unidad de salud y empecé a venir menos a la asociación, pero continué, sí, viniendo a CINDE. Cambió también la época, la situación del país. Empezaron a venir menos estudiantes a CINDE también. Y empezaron a ir más personas a la unidad de salud. Y yo siempre hice propuestas a la asociación. Igual continúo siendo socia, pero siempre les pedí que por favor, de que había que también enfocarse en todo el país. No solamente a las personas que vinieran a la asociación, sino también apoyar al resto de las personas.
Lo mismo lo dice en CINDE. No es que yo esté en contra de la asociación, no, yo continúo viniendo, siempre lo hice. Bien, muchas gracias, Ximena. Por acá tenemos a Paola, que dice, ¿cómo podemos colaborar para que se logre una policlínica acá en Maldonado y en el interior en general? ¿Cómo podemos hacer? Pregunta. Hay que ir a golpear al Estado, me parece. Antes había viajado a Maldonado a dar charlas, también a la escuela de Maldonado. Fui a visitar porque nos llamaron. Pero a Maldonado quería una propuesta. Si quiere una propuesta, la puede realizar y la vamos a apoyar. Podemos tener un contacto por WhatsApp o por mail. Y lo mismo al interior. Ahora en Maldonado hay intérpretes y es más fácil. En el interior todavía faltan. Pero si lo proponen, lo vamos a apoyar. También el reconocimiento de CINDE es muy importante. Lo mismo en Maldonado. Hay que ponerse en contacto, en definitiva, y bueno, también es un tema que el Estado debe hacerse responsable, ¿no? Hay leyes que nos protegen, que protegen a la comunidad, que reconocen la lengua de señas, y también por parte del Estado es quien debe apoyarnos, ¿no? Eso lo hemos hablado más de una vez. Pero la verdad que está bueno el interés. Acá tenemos a Silvia que quiere hacer un comentario, así que le voy a dar la palabra. Buen día. Primero, antes que nada, felicitar a Ximena, una exposición súper clara que nos trae a otro lugar, porque muchas veces, incluso en la comunidad, no estamos acostumbrados o acostumbradas a pensar en las personas que tienen menos, en las personas más pobres. Así que traernos a esta realidad, traernos con estas cuestiones ha sido súper importante, y espero que todos y todas podamos entender el trabajo enorme que se hace desde la Policlínica Tiraparé con estas personas probablemente las más olvidadas de la comunidad. Segundo, a mí me parece súper interesante que planteen la incorporación de nuevos espacios de atención a las personas sordas en el interior, en lengua de señas, porque es el derecho que cada una de estas personas tiene a ser atendidas en su propia lengua. Como decía Carla, esto le corresponde al Estado. El Estado debería hacerse cargo de esto, pero insistimos siempre y desde siempre en contacto con las instituciones de sordos, en contacto con la experiencia que ya hay de la Policlínica Tiraparé. Eso es sumamente importante, lo dice la Convención, nada sobre nosotros sin nosotros. La policlínica o las atenciones de personas sordas en el país tienen que estar pensadas desde la perspectiva de las personas sordas y no de las personas oyentes que pensamos que a lo mejor esto o aquello es beneficioso o es mejor para las personas sordas. La voz de las personas sordas tiene que estar en cualquier proyecto que empecemos a pensar, porque si vamos que el público objetivo son las personas sordas, necesitamos la voz de las personas sordas para hacer un proyecto en conjunto. Me parece súper valioso que empecemos a pensar en estas cosas y que tengamos siempre en cuenta esto. Hay una experiencia valiosísima desde la Policlínica, hay una experiencia sumamente rica que deberíamos tener en cuenta también a la hora de pensar en esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Sigo leyendo por acá. Un minuto porque hay varias preguntas y se me fue el... Tenemos Joe, dice, excelente tu aporte, Ximena, muy enriquecedor, muchas gracias. Alejandra pregunta, consulto cómo es la relación de la comunidad con la aplicación DILS, ¿la utilizan? No es que no queramos responder todas las preguntas, pero
Ximena no pertenece, creo que a DILS, y es otro tema. Así que, Alejandra, después, en todo caso, lo podemos charlar en privado o que te acerques a alguna institución a CINDE a consultar. Stephanie, muchas gracias a Ximena. Si bien uno sabe que la situación del COVID fue difícil para todos, más aún para la comunidad sorda, quería saber si como mediadora solamente se cumple esa función en la unidad de salud o se puede solicitar como un intérprete al mediador, digamos. O sea, si, por la duda reitero la pregunta, si al mediador se lo puede llamar así como se llama a un intérprete. Y como mediador, si solo trabaja en la unidad de salud, o pueden llamar a Ximena, por ejemplo, para que la acompañen como mediadora a otra institución. Creo que por ese lado es a lo que se refiere. Con respecto al tema de salud, hay 2 mediadores. Estoy yo y está Luis La Vega, somos los únicos que están. Por un tema judicial, si nos llaman, no podemos ir. Pero dentro de una policlínica, por una situación de violencia, el mediador puede acompañar. Y ahí sí, también puede acompañar por un tema policial o por un tema judicial, pero que sea dentro de la policlínica. Si la asociación nos llama, por ejemplo, a los mediadores para ir, no, tiene que ser dentro de la unidad de salud, un paciente que va a la unidad de salud, que tengamos relación con esa persona a través de la unidad de salud. Si el interior llaman a la unidad de salud pidiendo que necesitan un intérprete y no se pueden comunicar y llaman al mediador, ahí nosotros podemos ir. No hay otra experiencia de mediador, los únicos somos nosotros 2. No hay curso tampoco para eso. En Francia nos enseñaron, nosotros dejamos para poder tener esa experiencia, pero no hubo otro llamado, ni tampoco cursos de mediadores. Faltaría eso también. Ojalá en un futuro CINDE y la unidad de salud puedan lograrlo. Porque 2 no es suficiente para todo el país. Los mediadores están para la unidad de salud, para temas de salud, pero para temas judiciales y policiales no. Si hay algunas palabras que la persona no sabe, nosotros podemos adaptárselos mejor. Por ejemplo, si hay una persona que va al psicólogo siempre y nosotros estamos en contacto con ellos y después asiste siempre al psicólogo, nosotros vamos con ellos y después tiene que ir a un abogado, ahí sí lo podemos acompañar, porque continuamos en relación con ese paciente. Al igual que el intérprete, para distintos temas no va a llamar a distintos, tiene que llamar al mismo intérprete, porque ya sabe la situación de esa persona. Ya tiene confianza. Entonces llaman a la unidad de salud y piden de que se llame a ese intérprete. Lo mismo con el mediador. La primera comunicación va a ser con el intérprete. Si el intérprete se da cuenta de que esa persona tiene un nivel bajo de la lengua de señas y necesita al mediador, ahí se lo llama. El intérprete es un profesional, pero a veces la comunicación con algunas personas sordas es más difícil, entonces necesita al mediador para que el mediador pueda explicárselo y adaptárselo de otra manera. A veces la persona sorda le dice al intérprete, vos no me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, entonces con el mediador nosotros lo adaptamos de otra manera para que puedan comunicarse mejor. A veces les da vergüenza decir que no entendieron. Entonces se lo explicamos mejor para que se lo pueda adaptar y después el intérprete se lo pueda interpretar. Lo mismo de forma oral. El intérprete tiene que escuchar bien para después poder interpretarlo en la lengua de señas. Esto es lo mismo. Muy bien.
Bueno, ahí creo que quedó claro. Esperen que tengo que volver al chat. Bien, Ángela dice que sí, es importante que se vea la necesidad que existe aquí en Rivera. Sería bueno que vinieran más cursos avanzados en lengua de señas. Eso imagino que es a lo que hablábamos hoy, de que no hay que quedarse con el curso de idóneo, sino que los estudiantes tendrían que continuar estudiando. Y sí, de a poco la carrera se va extendiendo, pero bueno, como saben, no es tan sencillo. Bueno, felicitaciones, nos dicen por acá, Ana Gopar. Bueno, no se escuchaba, espero que ahora sí. Me veo por acá que dice que no se escuchaba. Después tengo a Laura que dice, en la unidad de salud, durante la pandemia, ¿qué aplicaciones o tecnologías los ayudaron a estar en contacto con la gente? Eso pregunta Laura. ¿Qué aplicaciones o qué tecnología los ayudaron a estar en contacto con la gente? Gustavo Milano descargó una aplicación de coronavirus y ahí habían muchas preguntas. Y era difícil para las personas sordas esas preguntas. Las palabras, por ejemplo, para hacer los sinónimos, habían muchas palabras. Y teníamos que adaptarlo a la lengua de señas para poder explicarlo bien. Entonces grabábamos videos en los cuales los mostrábamos y podían entender. Eso fue lo que hicimos, por ejemplo, durante la pandemia. También en Rivera, por ejemplo, puede proponer a la unidad de salud, ya hizo una propuesta a través de DILS, pero la unidad de salud no la aceptó, porque era difícil desde acá, desde Montevideo, necesitaban tener el contacto directo. Es más fácil directo con el celular por una videollamada con la unidad de salud. Ahora con el Zoom es más sencillo, para no tener que viajar. Se puede hacer videollamadas o por Zoom. Si están en Montevideo, es mejor que vayan directos a la unidad de salud. Por ejemplo, si están en Salimar, Canelones, Las Piedras, es mejor que vayan hasta ahí, para que sea personal y no a través de una videollamada. Siempre se prefiere el contacto directo con la persona. Directo con el celular a través de una videollamada. Bien, seguimos por acá. Tenemos a Fabiana que dice, ojalá exista un reconocimiento formal de mediadores para que existan más mediadores. Felicitaciones, Sime y Luis, por el gran trabajo que están realizando. Bien, por ahora no tenemos más preguntas por acá por lo que veo. No sé si Ximena quiere agregar algo más. No, está bien. Perfecto. Bueno, si nadie tiene más preguntas, la verdad, un placer, como siempre, recibir tanto a Alejandra y como a Ximena. Ximena sabe que yo la molesto para todo. Así que gracias, Ximena, por siempre estar cuando te lo pedimos. Nada, gracias por invitarme también. Y bueno, a todos, este es el último sábado de charlas, así que aprovecho, me voy a extender en los saludos finales. Muchas gracias a los intérpretes que son estudiantes, aprovechamos y también están haciendo prácticas, así que muchas gracias a los estudiantes por su interpretación. Gracias a Lorena, que también estuvo interpretando a Alejandra. Gracias a los que, a los que estuvimos detrás de la pantalla, tanto a Estela, como a Sergio, como a Silvia, como a Ana, que estamos diciendo Estela, Silvia, Sergio, Ana, bueno, y yo, y ni que hablar que nos encantaría poder tener más oportunidades de continuar haciendo charlas, así que bueno, esperemos prontamente tener
otras charlas donde compartir y poder seguir luchando por los derechos de las personas sordas. Bueno, nada, yo agradecerles especialmente a Alejandra, Alejandra y a Jimena, que fueron las expositoras de hoy. Agradecerles a todas las personas que han participado exponiendo también. Yo creo que ha sido un ciclo bien interesante porque las charlas fueron todas diferentes y en todas, creo yo, aprendimos algo. Desde CINDE, entonces, agradecerles a todos y a todas por la participación y seguramente estaremos trabajando para nuevas y diferentes charlas, porque creo que es interesante que podamos aprender y aprovechar este espacio, esta nueva modalidad a través de las cuestiones estas virtuales que nos ayudan tal vez a integrarnos mejor y a la participación, ayudan mucho también a la participación de las personas del interior. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado, a las estudiantes de CINDE por haber realizado todas estas interpretaciones durante estos 4 sábados y al equipo que ha estado siempre ahí al pie del cañón para que todo salga lo mejor posible, porque con estas cuestiones tecnológicas a veces se nos ha complicado un poquito. Gracias. Bueno, acá tenemos a Valentina, que dice, ojalá se puedan continuar dando instancias como estas, ya que desde el interior muchas veces es difícil acceder a eventos que surgen en Montevideo. El coronavirus deja muchas lecciones detrás, y creo que una de ellas debería ser el continuar con charlas de este estilo. Gracias por la organización y participación de dichas charlas. Veo muchos agradecimientos. No, gracias a ustedes. Les aseguro que nosotros no solo aprendimos de la comunidad, sino de tecnología, y solo a modo de chiste tengo como 40 canas más por el internet y la tecnología en Uruguay. Muchas gracias a todos y esperamos prontamente tener más instancias donde compartir, que siempre es bueno y positivo para la comunidad. Nos vemos pronto.